Buen día chicos, ¿cómo están? Ayer intenté subir la clase que tuvimos, pero como era muy larga no se pudo, así que voy a hacer un pequeño resumen. Espero que esta vez salga bien. ¿Mm? Bueno, espero que estén bien. Lo primero que voy a hacer es compartir eh, mm, el cuadro que hizo Julián, eh, así repasamos lo, lo que vimos el otro día. Vamos a poner el zoom un poquito más grande y así vamos bien. Muy bien. Vimos que el texto tenía dos propiedades. Una es la coherencia y otra es la cohesión. ¿Sí? Vimos que la coherencia eh, apunta hacia un tema. ¿Sí? El texto tiene que tener una unidad de sentido. Los requisitos es que tiene que haber relaciones, ¿no?, de temporalidad o de causa y efecto, y no debe haber contradicciones internas. Eso es en cuanto a la coherencia. Y en cuanto a la cohesión, vamos a ver que hay distintos mecanismos, ¿sí? Son cuatro. Uno es la elipsis, que es cuando directamente la palabra que se va a repetir no se coloca. Otro es la sustitución, que es cuando en vez de poner la palabra que ya venía poniendo demasiadas veces, la sustituyo por un sinónimo. Después está la referencia, que es cuando la sustituyo por un pronombre. ¿Mm? Él, ella, sus, su, ¿sí? Pero lo más fácil es una palabrita que puede tener distintos significados según el lugar donde esté el pronombre, ¿sí? Entonces, para saber cuál significado es, me tengo que referir al texto, por eso se llama referencia. Después tenemos los conectores, ¿sí? Que hay conectores de causa, de efecto, de consecuencia, conectores aditivos, de tiempo, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Esto es en cuanto al cuadro. Después, hicimos un ejercicio con este Word, con este texto. Bien. Acá yo lo que hice fue mezclar dos textos. Entonces con los chicos vimos que había un texto que se trataba sobre una mujer que se llamaba Nancy y otro que se trataba sobre los pájaros. El que se trataba sobre Nancy lo marcamos con rojo y el que se trataba sobre los pájaros lo dejamos en negro. ¿Sí? Bien. Entonces ahí ustedes pueden ver cuáles son las oraciones que se refieren a Nancy y cuáles son las que se refieren a los pájaros. Cuando ya teníamos las oraciones, las ordenamos, ¿sí? Entonces decimos que lo primero que vamos a poner es que Nancy es profesora, ¿sí? Estaba acá. Que tiene 2 hijos, ¿sí? Después hablamos sobre los hijos, hablamos con quién viven los hijos, dijimos que ella estaba separada, que vivía en Azul y que ese pueblo azul quedaba en Buenos Aires. Primero nos dimos cuenta que a este texto le faltaba coherencia y cohesión al primero que les di, ¿sí? Porque hablaba de dos temas distintos, de Nancy y de los pájaros. Encima
todas las oraciones estaban desordenadas. Después vimos, por ejemplo, cuando hicimos lo de Nancy, que Nancy se repetía muchas veces, ¿sí? Entonces no había cohesión, había que reemplazar ese Nancy por distintas palabras. Ustedes ven que lo reemplazamos por ella, que lo reemplazamos por su, eh, que no pusimos Nancy, por ejemplo, acá, ¿sí? Que azul, por ejemplo, lo reemplazamos por este pueblo, ¿sí? Usamos elipsis, usamos sustitución, ¿sí? Y usamos referencia. ¿Sí? Para que vean lo que es la diferencia entre sustitución y referencia. Por ejemplo, pueblo, ¿sí? Es una palabra que nosotros sabemos qué significa en cualquier lado, ¿sí? Cuando vemos la palabra pueblo, la escuchamos, imaginamos, cada uno imagina un pueblo distinto, pero imaginamos un pueblo, ¿sí? Eso es sustitución. En cambio, si yo digo ellos, en este caso está hablando de los hijos de Nancy, pero yo puedo decir ellos no fueron a comprar y estoy hablando de mis papás, ¿sí? Entonces, en una conversación yo digo, ellos no fueron a comprar y estoy hablando de mis papás. La gente que me escucha me entiende porque está en un contexto. Acá ese ellos está en otro contexto y entiendo acá que ellos son los hijos de Nancy. Me tengo que referir al texto, me tengo que referir a la situación para entender lo que significa esa palabra. Cuando repasemos bien lo que es un pronombre, se va a entender un poquito más. ¿Mm? ¿Sí? Bien. De tarea, de pequeña tareita, les había mandado que hicieran lo mismo con el texto de los pájaros. ¿Sí? Primero, ordenar, vamos a ponerlo acá. Vamos a cambiar el color. Vamos a realizar el texto sobre los pájaros. ¿Sí? Entonces lo primero que tienen que hacer es ordenar las oraciones. Después, fijarse de no repetir la misma palabra muchas veces. ¿Y cómo pueden hacer esto? La sustituyen por un sinónimo o por un pronombre o también directamente no escribirla en la oración. Entonces, cuando ustedes sustituyan, va a ser sustitución. Cuando ustedes marquen un pronombre, pongan un pronombre, va a ser referencia. Y cuando ustedes directamente no la escriban, va a ser elipsis. ¿Sí? Hagan esto porque en el trabajo que viene van a tener que hacer lo mismo, pero con otro texto. Esto va a ser diferente y aparte vamos a ver también lo de los conectores. ¿Eh? Bueno, chicos, espero que esto sirva. Vamos a dejar de compartir pantalla. Espero que esto sirva y que cualquier cosa me pregunta. ¿Eh? Un besito.